Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper contenta de estar aquí. Antes del campamento hablábamos con los jóvenes y nos compartimos el horario para poder orar unos por otros, y fue muy chulo porque lo que vimos es que habíamos hecho el mismo horario del campamento de Gayola y del de Batec, porque básicamente lo que sabemos hacer es lo que hemos hecho aquí toda la vida. Y era muy guay porque a medida que iba pasando el campamento de Batec, pues íbamos pensando, ¿no? Ahora en Gayola están haciendo lo mismo, mira, ahora están ahí, ahora están ahí. Y estábamos orando unos por otros y yo creo que fue una bendición en los dos lugares, por lo que me han dicho de Gayola, y en Batec también. Fue una súper bendición. Y durante esta mañana a lo mejor os haré alguna pequeña explicación de cosas que pasaron allí y que también me gustaría que orarais por ello, ¿vale? Pero bueno, pensando y orando en qué quería Dios que hoy compartiera con todos vosotros, pues la verdad es que tenía una preocupación muy grande desde hace tiempo, que es por la sequía que hay ahora mismo, ¿no? Sabéis que hay una sequía que está en un momento de alerta mundial, pero además aquí en Cataluña, en España, pues aparece muy a menudo, ¿no? Hace poco fue el Día del Agua y todas las noticias eran muy alarmantes, y todo el rato yo pensaba, ostras, esto es muy grave, ¿no? Porque muchas veces se habla de cuando se acaba el petróleo, ¿qué pasará? O cuando se acabe, no sé, otras cosas, ¿no? Pero en realidad el agua es el bien más preciado que tenemos. Nuestro planeta está hecho de agua, nosotros estamos hechos de agua, y es muy importante, ¿no? Y yo estaba como súper preocupada por este tema. Además, hace muy poco he viajado a Guinea Ecuatorial en un viaje de cooperación, y una de las cosas que más me impactó es que allí no hay agua, prácticamente no hay agua, ¿no? Yo estaba trabajando en el hospital de Bata, una de las ciudades más importantes de Guinea, y en el propio hospital, en la zona de pediatría, que estábamos con los niños, a partir del mediodía no salía agua de ningún grifo en el mismo hospital. Y nosotros dormíamos en unas casas de la Misión Bautista de allí, y yo le explico a Dani ahora para que sea consciente del valor del agua, a Sara también, pero aún no, aún no es tan consciente porque es muy pequeñita, ¿no? Pero Dani, que ya es más mayor, cuando nos duchamos, le enseño el hilito de agua que salía en mi ducha cuando yo estaba en Guinea, y que era un privilegio porque estábamos en unas casas de la Misión Bautista que teníamos de todo, súper bien cuidados, pero salía una gotita de agua, ¿no? Y con eso nos teníamos que duchar, lavar y todo, ¿no? Y cada día, cada uno teníamos una botella de agua para pasar todo el día, con eso teníamos que beber, lavarnos los dientes. Y cuando estábamos trabajando en el hospital, lo que nos dábamos cuenta es que los trabajadores de allí nos quitaban el agua, bebían de nuestra agua porque no tienen agua. Y era muy espectacular las reacciones que producen en las personas el hecho de tener sed, porque nuestro cuerpo y toda nuestra composición biológica y de todo nuestro organismo pide agua, todo nuestro ser pide agua, ¿no? Y entonces, después del viaje a Guinea y llegar aquí y ver que hay tanta sequía aparente, pero que nosotros abrimos el grifo cada día alegremente y sale agua, ¿no? Y ver cómo tanta necesidad de agua. Orando por este tema, estoy leyendo la Biblia y me aparece el capítulo que han leído Eduardo y María Esther, que dice: pedid lluvia al Señor. Y yo digo, vale, me está respondiendo algo, ¿no? Me quedó me impactó mucho. Yo estaba con esto rondando en mi cabeza y de repente leo: pedid lluvia al Señor. El primer versículo: en el tiempo de la lluvia tardía, el Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Fue como una respuesta muy directa, pero me empezaron preguntas en mi mente. Leyendo este texto, empecé a pensar, ¿cómo pedimos lluvia? Porque seguro que muchos de nosotros hemos estado orando, ¿no?, por la sequía, pero no llueve, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que pedir? ¿O qué requisitos nos está pidiendo el Señor, ¿no?, para que haya lluvia? Después pensé, ¿qué es la lluvia tardía? Lo tengo que estudiar. Aquí dice, la lluvia tardía.
Vale. Y después pensé, dice aquí que dará hierba del campo a cada uno, ¿no? Que cuando pidamos lluvia habrá un fruto o una respuesta. Y yo también me preguntaba, ¿esto cuándo pasará, no? Porque si pedimos la lluvia, pues esto tiene que pasar, porque lo dice la palabra. Entonces, todo el capítulo, en relación a pedir lluvia, no sé si os habéis dado cuenta que después habla de cosas que parece que no tengan relación. Nos está hablando de volver de Egipto, de no seguir a dioses falsos, nos está hablando de Jesús, porque nos habla de la piedra angular, nos habla del pastor, nos está hablando de que fortalecerá al pueblo y que habrá un regocijo, nos habla como de conceptos después de decir que pidamos lluvia. Y en relación a esta lluvia nos habla de bendición, nos habla de regalos o bendiciones que recibimos cuando recibimos lluvia. Estamos de acuerdo todos en general que la lluvia es una bendición. Y en la Biblia, la lluvia, pedir lluvia, era una señal de pedir bendiciones de Dios. Entonces empecé a investigar y hoy vamos a estudiar un texto que a mí me ha aclarado todas estas dudas y espero que a vosotros también os pueda aclarar las dudas. Ojalá lloviera así, como esta foto que he buscado. Además, a mí me encanta la lluvia, pero me gusta mojarme, además. Somos un poco raros en mi casa porque a los 4 nos encanta. Llueve, todo el mundo va con paraguas y nosotros no mucho. Pero bueno, entonces, investigando en la Biblia, encontré un texto que está en Deuteronomio 11. Gracias. Muy bien, Pedro. Del 8 al 17. Deuteronomio 11, del 8 al 17. Y una cosa que estos días hemos estado hablando en el campamento, porque han venido personas que aún no conocen a Jesús, que están en proceso de conocer a Jesús, que tenían muchas dudas y el campamento es un espacio para conversar, que tenemos más tiempo, el tiempo se para un poco, no como aquí que durante la semana vamos a tope, pues ese espacio de comunión, de comunidad y para hacer preguntas es espectacular, ¿no? Y una de las personas que además la quiero muchísimo, que estaba en el campamento, tenía muchas dudas y una de las cosas que ella me decía es que yo creo en Jesús, pero igualmente leo la Biblia y tengo muchas dudas. Y yo le decía, es que creer en Jesús no significa que ya no tendrás dudas, ¿no? Hacernos preguntas es muy importante, seguir haciéndonos preguntas, porque Dios quiere que le preguntemos y que después investiguemos. Entonces, hoy es lo que he hecho. Me he hecho unas cuantas preguntas, he investigado y ahora comparto con vosotros y que ojalá pudiéramos, somos muchos, pero ojalá pudiéramos comentarlo y que digáis vuestra opinión, pero bueno, cuando salgamos tenemos tiempo de hablar si queréis. Entonces, en este texto de Deuteronomio 11, del 8 al 17, también nos habla de estos temas. Lo voy a leer un momento del tirón y después iremos versículo por versículo, ¿vale? Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Sí, pastor? Sí, vale. Vamos allá, venga. Dice, guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla, para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Solo leerlo, no sé si habéis visto que ya tiene muchos paralelismos con el texto que hemos leído de Zacarías, ¿no? Hay los temas
estos importantes, pues aparecen también. Pero una de las cosas que también estudiando en el campamento la carta a los Efesios, que sé que también se predicó aquí, Pau Jimeno lo predicó, me han chivado, yo no lo sabía, estudiando una oración que hace Pablo en la carta a los Efesios, me di cuenta que muchas veces pensamos que la lluvia es importante porque hay sequía, ¿no? Pero Dios le da más importancia siempre a la lluvia espiritual, a la parte espiritual, y le da mucha más importancia y se preocupa mucho más por la sequía espiritual. Y entonces, leyendo este texto, me di cuenta, es que es tan inteligente Dios. Es lo máximo, ¿no? Porque nos está hablando real de que hace falta lluvia, pero nos está hablando mucho más, con mucho más énfasis de que nos hace falta el agua de Dios en nuestra vida. Y esto es una introducción. Vamos a ver en los versículos 8 y 9, para empezar, que hemos leído aquí en Deuteronomio, como un requisito, yo le he llamado el círculo de la obediencia. He pensado que a Marisa le encantaría esto, porque a ella siempre el tema de la obediencia le parece muy importante para la vida cristiana, y es que es muy importante. Y muchas veces lo enfocamos como obedecer, buf, qué rollo, es algo negativo. Los niños pequeños, ¿no? Cuando les cuesta obedecer, y parece que sea algo negativo, pero en realidad es como una repercusión, es como un fruto que sale de nuestra fe. Ahora lo veremos. Y en estos versículos 8 y 9 nos dice como unos requisitos para después poder pedir esta lluvia y que la lluvia venga, ¿no? Dice que guardemos los mandamientos que Dios nos ordena, y dice para que seáis fuertes, para que poseáis la tierra, para que prolonguéis vuestros días en la tierra, o sea, que guardemos los mandamientos para que después podamos tener estas bendiciones del futuro que Dios nos da, ¿no? ¿Y cómo es esto de guardar los mandamientos? Porque esto se lo dices a cualquier persona y dice, pero yo ¿por qué tengo que obedecer estos mandamientos, no? Y a mí ¿quién me lo dice? Entonces, toda obediencia que tenemos a Dios nace primero de una decisión. Nuestra decisión personal de creer en Jesús. Si nosotros no hemos decidido creer en Jesús, que eso es la fe es una decisión. Entonces, muchas personas piensan que la fe es una emoción o es un momento que sientes algo espiritualmente y piensas que Dios te está llamando. También pasa eso, pero la fe es una decisión. Es, aunque no entiendo todo, yo decido que creo en Jesús. Y a partir de allí, de esta fe que es igual, o sea, es una decisión, lo siguiente es que porque tú has decidido creer en esta persona y en su palabra, tú tienes una convicción en lo que has decidido y eso te lleva a la obediencia. Yo no obedezco la palabra porque está aquí y tengo una religión que me obliga. Para mí no tengo una religión. Yo tengo una relación con Dios, confío en Dios y por eso decido obedecer lo que Dios me dice. Pienso que es lo mejor para mi vida. Entonces, si tu obediencia no nace de la fe, se transforma en una tradición, en unos ritos o en algo que haces por religión, pero en realidad no es algo que ha transformado tu vida. Entonces, aquí está diciendo que guardemos los mandamientos como un requisito para después conocer y vivir las promesas de Dios. Pero eso nace de que primero amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Primero has decidido eso, ¿no? Y lo siguiente es, la obediencia a lo que crees es la fe. Porque cuando tú obedeces algo que no ves, que no sabes seguro, y unas promesas que no sabes seguro y crees en esas promesas y obedeces para tener esas promesas, pues eso es fe. Entonces se vuelve a cerrar el círculo. La fe nos lleva a la obediencia nos lleva a la fe otra vez. Entonces, eso es lo que es como el marco que tiene este texto, ¿no? Nos está diciendo, tenéis que tener fe para que venga la lluvia. Y la fe es una decisión. ¿Creéis que realmente yo puedo mandar la lluvia o no lo creéis? ¿No? Entonces, me gusta mucho porque nos empieza hablando de esto, ¿no? Antes de hablarnos de la lluvia, nos empieza diciendo, guardad mis mandamientos para que podáis tener todas estas promesas de un futuro con Dios. Muy bien, entonces os pido perdón porque cuando yo le pasé los puntos a mi madre, al pastor de la predicación, me equivoqué en el orden y puse lluvia, tierra, sequía, ¿no?
que lo pone en el boletín. Vale, pues es tierra, lluvia, sequía. Lo siento. Entonces, vamos a ver primero qué es la tierra. ¿Cómo es esta tierra? ¿Qué nos está diciendo este texto de esta tierra que necesita la lluvia? ¿Vale? ¿Por qué necesitamos tanta lluvia? Porque necesitamos que la tierra crezca, ¿no? Y de su fruto, si no, no hace falta, ¿no? Que se llenen los pantanos, que haya vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta tierra en la que tiene que haber vida, que dice aquí que fluye leche y miel, que ha prometido Dios? Y con qué la compara Dios, ¿no? Vamos a ver la tierra. A partir del versículo 10. Versículo 10 dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. Esto me ha parecido increíble. Atención, ellos vivían en Egipto, ¿no? El pueblo de Israel antes de que Moisés los liberara. Entonces, ¿la tierra de Egipto era rica o no era rica? Sí, era rica. De hecho, cuando estaban en el desierto se quejaban porque no tenían tantos alimentos y tantas cosas buenas como cuando estaban en Egipto. Tenían el Nilo, que el Nilo producía cosas buenas, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es un sitio donde llueva mucho, no hay lluvia, no hay mucha lluvia. Entonces, en Egipto, la tierra no daba fruto por sí sola. ¿Qué pasa? Los egipcios realmente estaban muy avanzados a su época. Si alguien ha ido a ver las pirámides, yo no, pero se ve que es un espectáculo arquitectónico. Y todo lo que ellos hacían estaban muy avanzados a su época. Entonces, no tenían lluvia, ¿qué hacían? Riego artificial. ¿Y qué inventaron? Seguramente era parecido como una rueda hidráulica que se movía, ¿no? Con el pie. O sea, aquí dice, lo hemos leído, y la regabas con el pie, como una huerta de hortalizas. Era un mecanismo hidráulico que se accionaba con personas que le iban dando con el pie y así el Nilo sacaba el agua y como en los huertos de hoy en día, ¿no? Que hay una balsa donde hay un agua estancada y riega todo el campo, pues del Nilo sacaban el agua y de una manera artificial regaban la huerta donde tenían todas las hortalizas y todas estas cosas buenas que habían en Egipto. Pero no era, aún no, atrás, pero no era lluvia del cielo, ¿vale? Y aquí está diciendo que esta tierra que Dios nos promete no es como Egipto, ¿vale? No es así. Dice el 11, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. La tierra prometida, la tierra que Dios nos promete, que tiene montes y valles, sí que bebe directamente de la lluvia del cielo. No necesita ningún artilugio artificial, no necesita que saquemos agua de la tierra, como que gastemos agua, sino que produce agua y es una tierra que saca cosas muy buenas, ¿no? Cuando dice que allí fluye leche y miel, es que es lo máximo que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, ahora tenemos que imaginarnos, ahora sí, como que en realidad, si pensamos en la visión espiritual que tiene Dios sobre la tierra, esta tierra de la que está hablando del corazón humano. El corazón humano donde Él quiere sembrar y Él quiere trabajar y Él quiere regar y llenar de agua, es el corazón humano. Nosotros, nuestro corazón, de algunos de nosotros, antes estaba en Egipto. A lo mejor hay personas aquí que también aún su corazón está en Egipto. ¿Qué significa en Egipto? En una tierra lejos de Dios, en una tierra donde había ídolos y donde estábamos apartados de Dios, ¿no? Sin Dios. Y donde no había agua del cielo, ¿no? Sino que había un mecanismo artificial y que si alguien dejaba de mover el pie, dejas de tener esa agua, ¿no? Nuestro corazón antes no se saciaba porque los mecanismos artificiales del mundo no sacian. Y nuestra tierra no estaba con el agua que viene de las lluvias del cielo, sino que estaba en Egipto. Nuestro corazón estaba en Egipto, distraído con otros dioses y necesitaba hacer todo de mecanismos para tener un poco de sensación de estoy recibiendo
agua de parte de Dios, ¿no? Pero en realidad es todo artificial. No está viniendo de Dios, ¿no? Lo estamos sacando de otros lugares. Pero al conocer a Dios sí, pudimos experimentar realmente el agua viva. Es un contraste espectacular, ¿no? Eso es la tierra prometida, el corazón que Dios promete restaurar y transformar en un corazón que realmente está lleno de agua viva. Lo volveremos a explicar al final, pero hay un texto que es muy clave en este caso, que es cuando Jesús está hablando con la samaritana. Seguramente algunos de vosotros ya lo estabais pensando ahora mismo. Y Jesús está hablando con la samaritana y le pide agua. Jesús le dice que tiene sed y la samaritana le da agua. Y Jesús le dice que él tiene una agua con la que nunca más se tendrá sed. Y ella le dice, ¿y dónde puedo encontrar esa agua, no? Porque todos tenemos que ir al pozo a buscarla y es muy cansado. Y entonces Jesús en Juan 4, 13 y 14, pensar en el contraste con Egipto, ¿vale? Juan 4, 13 y 14, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, el agua artificial que la sacaban de un pozo. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es espectacular, ¿no? El contraste, porque aquí está diciendo que si bebemos del agua, de las lluvias de gracia, de las lluvias de bendición que Dios nos promete, si creemos en Jesús, nuestro corazón no tendrá sed jamás. Pero es que además no es solo que no tendrá sed jamás, sino que se convierte en una fuente que sigue brotando agua. O sea, produce más agua, además. Es muy, muy heavy el contraste, ¿no? Te sacia para siempre y además se multiplica, nunca se termina, se multiplica esta agua. Y esta es la tierra de la que nos está hablando Dios, esta es la tierra que nos ha prometido. En ese momento les estaba prometiendo una tierra física también, a la que tenían que llegar. Pero la tierra que nos ha prometido Dios es tener esta sensación de estar con Él. No necesito nada más. Y eso es una sensación que solamente se experimenta si dejamos atrás la tierra de Egipto y nos centramos en la promesa de Jesús, ¿no? Si bebes del agua que yo te daré, la fe que decíamos al principio es una decisión. ¿De dónde bebemos? Entonces, aquí nos sigue hablando de cómo es la tierra. Iremos hablando más de este tema, pero en el versículo 12 sigue diciendo, es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, y desde el principio hasta el fin del año. Es precioso este versículo, porque si realmente estuviera hablando solamente de la tierra, del planeta, ya es precioso en sí, porque nos está diciendo que Dios mira la tierra que Él ha pensado que sea buena para nosotros, la tierra física, y la cuida, tiene los ojos sobre ella, y todo el año está pendiente de ella, ¿no? Pero es que si pensamos en que Dios está pensando también en nuestro corazón, aún es más espectacular. Piensa en ti y piensa que Dios dice que esta tierra que te ha dado lo quiere cuidar. O sea, quiere cuidar tu corazón. Los ojos del Señor están siempre sobre ella, sobre esta tierra, desde el principio hasta el fin, ¿no? Para siempre. Cuando decidimos estar o tener esta tierra que Dios nos ha prometido, cuando decidimos ir a esta tierra y beber de esta agua y creer en sus promesas, obtenemos este favor, ¿no? Favor de Dios, que Él nos cuida, Él tiene sus ojos sobre nosotros para siempre. Y hay cantidad de salmos que dicen esto, ¿no? Tengo los ojos puestos sobre ti y que no se duerme el que nos guarda y que siempre nos está protegiendo. Entonces, creo que vale la pena ir a buscar esta tierra, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver cómo es esta lluvia. Ahora vamos a pasar a la lluvia. A ver, siguiente diapositiva. Hemos hablado de la tierra. Es una tierra, la tierra que nos promete. Vemos que no es como Egipto, que es una tierra muy buena, que tiene lluvia del cielo y que además Dios la cuida, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice de la lluvia. Cuando empieza a hablar de la lluvia, nos vuelve a hablar del principio, de la condición. Dice,
Y sucederá que si, vuelve a poner un condicional, ¿no? Si obedecéis mis mandamientos, otra vez la obediencia, que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, el círculo de la obediencia, amar y servir a Dios por convicción, dice, Él dará a vuestra tierra, esta tierra de la que hemos hablado, la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Hasta aquí. Vamos hasta aquí, del 13 al 15. Una pasada, porque está diciendo que si obedecemos, si servimos a Dios, si tenemos fe en Dios, da lluvia a su tiempo. Esto me encanta, porque muchas veces nosotros queremos, que llueva ya, ¿no? Necesitamos lluvia, Señor, necesitamos lluvia. Y cuando vemos un corazón que está seco, un corazón que está en Egipto, oramos, Señor, manda ya la lluvia a esta persona, ¿no? Señor, toca ya el corazón de esta persona. Pero dice aquí que la lluvia es a su tiempo. Él tiene su tiempo. Tenemos que respetar el tiempo de Dios. Pero la primera palabra dice, Él dará. Él dará. Si leemos en Jeremías 10:13, nos aclara, nos explica súper bien quién crea y quién da la lluvia. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Es una pasada. Él es el que crea la lluvia, o sea, confiemos en Él. Él dará la lluvia. Y entonces, ¿qué es la lluvia temprana? Porque aquí dice lluvia temprana y lluvia tardía. En el texto que yo me encontré al principio, que han leído Eduardo y María Esther, solamente hablaba de la tardía, pero ahora habla primero de la temprana y de la tardía. Me ha dado más trabajo, este texto. Y entonces, la lluvia temprana es una lluvia que los que trabajaban en el campo esperaban hacia octubre-noviembre, para que nos entendamos en nuestros meses del año. Sobre octubre-noviembre es la primera lluvia que necesitaban, que servía para ablandar la tierra, para que la tierra estuviera blandita, para poder ararla, hacer los agujeros, para que la semilla entrara bien. Esa es la primera lluvia, la lluvia temprana. Y la lluvia tardía era más o menos ahora, en primavera. Me encanta la primavera. Que es la que una vez ya se habían metido la semilla en la lluvia temprana. Y en la lluvia tardía llueve para que dé el crecimiento y para fortalecer el fruto y para que favorezca la cosecha. O sea, la lluvia tardía era para que luego haya cosecha. ¿Y qué dice al final? Y para que después de estas lluvias recojas el grano, el mosto y el aceite. Vamos a ver aquí la aplicación, ¿no? Yo creo que mucho, es que es tan... Yo cuando lo leía ayer, otra vez, me emocionaba, le decía a Xavi, es que es tan espectacular, porque nos está hablando de una lluvia que prepara la tierra para que entre bien la semilla. Esto es el proceso en el que una persona conoce a Jesús. Primero, o sea, es un proceso, hay unos pasos hacia la conversión y hacia el seguimiento de Jesús y hacia aceptarlo, ¿no? Entonces, Dios hace un proceso en nuestro corazón y necesita arar y hacer los renglones y los agujeros para que entre bien la semilla, y necesita esta lluvia temprana para ablandar la tierra. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se hace eso? Porque es muy fácil hablarlo así en teórico. ¿Y a la práctica qué es? A la práctica es cuando una persona se está acercando a Jesús y experimenta el amor de Dios aquí. Cuando tú le hablas, cuando tú le abrazas, cuando tú le hablas de la palabra de Dios, cuando canta con la iglesia palabras acerca de Dios, cuando va entendiendo que Jesús le ama, todo eso es la lluvia temprana. Va cayendo gota a gota y va ablandando ese corazón que va conociendo a Jesús. Pero Jesús ha pensado en su iglesia para que sea esa lluvia temprana también, para que produzca en las personas la experiencia real de este amor, que hace que la semilla entre, ¿no? Si nosotros no predicamos,
la palabra, ¿cómo van a tener fe? Porque la fe viene por oír esa palabra. Entonces, es súper importante que veamos en cada persona si está en el momento de la lluvia temprana, ¿no? Dios está ablandando su corazón. Es el momento de que experimente el amor de Dios, que pueda entrar esa semilla, que le hablemos de la semilla, ¿no? Y la lluvia tardía es cuando esa persona ya va haciendo todo el proceso al lado de Jesús y acepta, quiero seguir a Jesús, dice, pues me quiero bautizar, quiero pasar a formar parte de esta iglesia. El resultado de todo esto, de una persona que tiene el corazón, que quiere ir de Egipto hacia la tierra prometida, es regocijo, súper regocijo. ¿Y dónde lo vemos esto del regocijo y la alegría? Recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Esto que habla aquí, este fruto, el mosto, el grano y el aceite, es un símbolo de alegría y regocijo. Si leemos en Joel, ¿estáis bien? Sí, ya me queda poco, ¿eh? Vale. Joel 2. O sea, Joel, sí. Capítulo 2, versículo 23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Aquí nos habla de la misma idea. Regocijaos y alegraos porque Dios os ha dado la lluvia temprana y la lluvia tardía. Siempre que una persona recibe esta lluvia de bendición del Señor, es un motivo de alegría y de regocijo y de fiesta en el cielo enorme, ¿no? Entonces, tenemos que estar súper pendientes de en qué punto está cada persona para poder ser nosotros también instrumentos en las manos de Dios y, como decía el versículo 13, amar y servir a Dios, ¿no? Amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y servirle. Y el versículo 15 nos habla de el fruto que también bendice a otros. Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. O sea, no solamente cuando hay un fruto se alegra y se regocija la persona que ha transformado su corazón, sino que todas las personas que también han estado participando en este proceso de crecimiento, pues se sacian, se alegran, es una bendición ver este fruto, ¿no? Y además me gusta mucho porque este versículo dice, comerás y te saciarás, como cuando Jesús dice que no tendrás sed jamás. Es la misma explicación. Pero no todo puede ser tan bonito. Vamos a pasar a la foto. Esta foto la he elegido porque pensaba en el regocijo de la lluvia temprana y la lluvia tardía, cuando realmente ves crecer los brotes verdes y hueles la hierba mojada. Es uno de los olores más increíbles que hay. Tengo una amiga que tiene anosmia, que no huele, y siempre pienso, ay, qué pena, no puede oler el olor a hierba mojada, es que es el mejor, después del olor a bebé recién nacido, hierba mojada. Sí, y la sensación esta, ¿no?, de regocijo, de wow, la lluvia, es la que os estaba hablando. Y pasamos a la sequía, última parte, que ya solamente nos quedan los 2 últimos versículos. La sequía, bueno, puedes poner la foto porque es que es muy... Solamente ver esto, te imaginas también un corazón, ¿no? Un corazón que está así. De hecho, cuando los órganos de nuestro cuerpo ya no tienen vida, se parecen mucho a eso. No sé si habéis visto alguna imagen de unos pulmones que ya están mal, que están ya secos, o un corazón, es esa imagen tan triste, ¿no? Entonces, aquí nos acaba este texto diciendo, bueno, yo acabo aquí porque ya no quería hacer más, porque ya me alargo, diciendo una advertencia, alerta, aúa, aúa, como el despertador de Xavi, que es insoportable, así, aúa, aúa, aúa. Pues dice, alerta, cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón. Nos está hablando de un corazón que también puede engañarse. Sabéis que dice la Biblia, ¿no?, que del corazón es de donde, o sea, que nuestro propio corazón nos engaña. Entonces,
dicen que no os engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto, o sea, todo lo chulo que hemos dicho hasta ahora, pues si Dios cierra, cierra. Y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Entonces, el corazón nos engaña. ¿Y qué es esta alerta? Cuidado. ¿Qué alertas nos está diciendo? Número 1, la idolatría. En ese momento era una cosa muy evidente. ¿Por qué? Porque tenían a Dios, pero tenían muchos pueblos que tenían sus dioses, sus estatuas y tal. Entonces, en la tierra prometida, ¿dónde era la tierra prometida del pueblo de Israel? ¿En qué región? En Canaán. Los cananeos tenían un dios muy famoso que era el dios Baal. Pues el dios Baal era el dios del clima y de la lluvia. Y les está diciendo, no tengáis la tentación de pedir esta lluvia al dios Baal, porque yo soy el que si cierro, se acabó la lluvia. O sea, yo soy a quien tenéis que servir, yo soy el Dios verdadero. Baal no existe. Baal no os va a mandar lluvia, ¿no? Él deja claro que el que controla el clima y la lluvia es él. Pero es muy heavy porque ellos, claro, tenían allí donde habían ido a su tierra prometida, tenían al Dios del clima y de la lluvia que adoraban otros pueblos y podían tener la tentación de pedirle a él la lluvia, ¿no? Eso nos pasa a nosotros también. ¿Qué idolatrías tenemos nosotros hoy en día, no? Pues cualquier idolatría es cuando una cosa que realmente viene de Dios, nosotros la sustituimos y nos intentamos nutrir de cosas parecidas que no vienen de Dios. Por ejemplo, buscamos el amor verdadero y pensamos que muchas relaciones de pareja o depende de qué amor nos puede saciar, cuando en realidad el único amor que es incomparable y que nos sacia es el amor de Dios, ¿no? Y buscamos un amor que realmente es como un ídolo, idolatramos otros amores que no son el amor de Dios. O por ejemplo, nuestro trabajo, ¿no? Pensamos que servir a Dios y trabajar para Dios ya nos va a dar el cielo, ¿no? Y a veces es una idolatría. No estamos realmente adorando a Dios y por eso le servimos, sino que pensamos que servir y trabajar mucho es pues ser como Dios quiere, ¿no? O nuestro propio trabajo se convierte en idolatría. Incluso nuestra familia a veces ocupa el lugar de Dios. Pensamos, si dedico mucho tiempo a mi familia, estoy sirviendo a Dios, pero se convierte en una idolatría. Y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, y en el día a día ya no hablemos de todas las distracciones que tenemos ahora mismo, ¿no? De internet, de todas estas cosas que ocupan el tiempo que tendríamos que dedicar a Dios. Entonces, aunque parecen dioses que nos dan lo que solo da Dios, Dios está diciendo, no, que el Dios Baal no es real, ¿no? Que solo soy yo. Entonces esa es la primera alerta que dice. La segunda es, cuando ya nos acostumbramos a vivir con Dios, pensamos que siempre lloverá. Y entonces pensamos, aunque yo no obedezca en alguna cosa, bueno, Dios es Dios y siempre lloverá. Y no, Dios está diciendo, si obedecéis, si guardáis mis mandamientos, yo mandaré la lluvia. Entonces dice, cuidado, no os engañéis porque cierro los cielos y no hay lluvia. Y punto. Entonces, claro, eso es un engaño muy grande en nuestro corazón, pensar que siempre lloverá y que no pasa nada si dejamos de obedecer. Cuando dejamos de obedecer, nos vamos secando. Cuando dejamos de buscar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, nos vamos secando y tenemos como una amargura, como esa foto, ¿no? Una amargura interior. Y ya nada nos da regocijo. Y la última advertencia es creernos autosuficientes, creer que tendremos un mecanismo y que dándole con el pie siempre nos vamos a saciar. Pero no, porque nosotros nos cansamos, nosotros enfermamos, nosotros no somos Dios. La lluvia del cielo siempre va a estar porque Dios la va a dar cuando Él cree, ¿no? Pero nosotros no somos autosuficientes, no podemos abastecernos siempre de agua, ¿no? Entonces, la clave de todo esto, Dios les está diciendo, depended de mí. Es la dependencia. La dependencia a Dios debe ser constante, porque si no, podemos morir de sed. Dice, que no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis. Atención, porque dice, perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. O sea, puede ser que estemos en la buena tierra, pero muramos. Muramos de sed porque en realidad no hemos dependido del Dios verdadero. Entonces, que Dios nos dé la tierra
y que nos prometa todas estas cosas no implica que ya no hay peligro de sequía, no implica que todo está bien. Es necesario siempre estar conectados con Dios y depender de Él. No perder el gozo, no perder el regocijo, no dejarnos secar, ¿no? Y siempre beber el agua que Jesús nos da. Volver al inicio que hemos dicho, pedid lluvia. Ahora entiendo esto de pedir lluvia. Podemos pedir lluvia cuando nosotros estamos con el corazón sintonizado y dependiente de Dios. Y entonces Dios abre los cielos. Y me gustaría terminar con el texto de Jesús, porque no quiero dejaros con la imagen de estamos en el pozo seco, sino pasa la última. En realidad estamos con Jesús y Jesús le dijo esto a la samaritana, ¿no? Lo que os he leído antes. Y quiero que os quedéis con esta idea, que para nosotros esta lluvia temprana y tardía está a nuestro alcance porque Jesús se ha acercado a nosotros y Él es real y Él tiene el agua que nunca más, que sacia, ¿no? Que no tendremos sed jamás. Dice, todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed, pero volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y esa es la tierra prometida final, ¿no? Que si confiamos en Jesús, un día estaremos siempre con Él en la vida eterna. Y creo que vale mucho, mucho la pena intentar pedir esta lluvia. Pidamos lluvia, no nos cansemos. Que el Señor os bendiga.